tal, señores? Buenas y calurosas noches. Les damos la bienvenida a este programa, a La Rioja que viene. Hoy vamos a hablar de sanidad, un sector que es imprescindible para la sociedad, pero cierto también que siempre está muy cuestionado. Lo vamos a hacer con tres mujeres. Me acompañan en este plato tres mujeres, pero antes de presentárselas me van a permitir una pinceladita para saber de lo que estamos hablando. La Rioja, comunidad con 320.000 habitantes, con una población muy envejecida, más que la media nacional y además dispersa. 174 municipios y 135 tienen menos de 500 habitantes. Se pueden hacer una idea de lo difícil que es gestionar la sanidad con esta circunstancia tan particular. Bueno, pues una de las personas que me acompañan en este plató que hemos habilitado en el CIBIR es la cabeza de la sanidad riojana en este momento y es María Somalo, consejera de Salud. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Esa es una de las circunstancias y hay otras muchas. Espero que en la hora larga que vamos a tener para debatir, para charlar, podamos satisfacer las necesidades, las sugerencias, las dudas, las quejas, podamos hablar para esas personas que están ahí, al otro lado. María Somalo es consejera de Salud. Esta noche tengo que disculpar la presencia de una parte muy importante de la sanidad riojana, que son los médicos, y vamos a contar con la presidenta del Colegio de Médicos, pero a última hora, por motivos personales, pues no ha podido estar presente, pero seguro que escucharemos su voz de otro modo. Nos acompañan también la representante del Colegio de Enfermeros o Enfermeras. ¿Enfermeros o enfermeras? Enfermeros y enfermeras. Enfermeros y enfermeras. Ella es Elisa Elías. Buenas noches. Y da voz a un colectivo que yo no sé si siempre está lo suficientemente valorado, porque es algo de lo que en ocasiones se quejan. No, como siempre yo vengo a hablar de mi libro, a quejarme un poquito y una de nuestras quejas siempre es la visibilidad y la valoración del trabajo realizado, pero día a día, no solo en la pandemia, día a día. Bueno, hay que decir que claro, llevamos 2 años de pandemia, se pueden imaginar el sistema, las tensiones a las que se ha sometido y a las que se sigue sometiendo, que no hemos salido todavía de pandemia, hay que salir y hay que ver cómo salimos. Tercera mujer protagonista en esta mesa de debate ya es Raquel Ramírez y es portavoz de Marea Blanca, que es un colectivo luchador y que defiende la sanidad pública con uñas y dientes. Somos un movimiento ciudadano, a su vez pertenecemos a la Plataforma por la Sanidad Pública, en el que estamos ya los colectivos y también sindicatos y partidos políticos. Pero hoy vengo por Marea Blanca. Hoy viene por Marea Blanca. Les voy a pedir de manera breve una primera valoración de qué estado de salud tiene en este momento la sanidad riojana. Casi un titular, un apunte. ¿Empezamos por la consejera? Por supuesto. Bueno, pues yo le voy a dar la nota que recientemente le daban precisamente el colectivo de ciudadanos a través de las plataformas de la sanidad pública, que venían a decir que pese a los déficits actuales que tiene la atención primaria, le daban una nota de un 7 alto, un notable, a la sanidad pública riojana. ¿Notable? Yo no, yo lo siento, pero no voy a decir que le dejamos para septiembre, pero yo me quedo con el 5 pelado. Raquel Ramírez. Yo me voy a mover también cerca del 5 porque hay muchas cosas por hacer. No, es cierto que hay un esfuerzo muy grande y que en la pandemia ese esfuerzo ha sido general, tanto de la administración como de los profesionales, pero que tenemos mucho que hacer, entonces no podemos parar. Bueno, pues ese es el debate, un 5 raspadito por aquí, un notable por parte de la consejera, entenderán, pues bueno, que esto es lo normal. Como es muy difícil que hablemos de todo lo que atañe a la sanidad pública, a mí, si les parece, me apetece dividir este debate en bloques y empezar por la atención primaria, para que nos entiendan, por los médicos de cabecera, que es esa puerta a la que llamamos todos, pues cuando tenemos algo grave, que todavía no sabemos qué grave, o algo leve, ¿verdad? Es la puerta de entrada a la sanidad riojana.
La consejera me va a enmendar, si no lo digo bien, pero los médicos de cabecera atienden a entre el 75-80% de la población. Es un sistema que nació en los 80, 20 zonas básicas, 20 centros de salud, 172 consultorios locales y 18 puntos de atención continuada. Casi 800 profesionales. ¿Esa es la radiografía correcta? Esa es la radiografía correcta. ¿Qué les pasa a los médicos de cabecera? ¿Por qué se quejan de que no llegan, de que tienen una burocracia que les impide atender correctamente al paciente? ¿Cuál es bueno, estamos hablando de sanidad, cuál es el análisis que les enferma a ellos, qué les impide hacer su trabajo correctamente? Bueno, pues probablemente, incuestionablemente, un exceso de demanda por parte de la ciudadanía. Yo creo que estamos ahora mismo en un tiempo en el que, justo después de la pandemia, somos la población somos más demandantes de la sanidad. Queremos la sanidad aquí y ahora, y creo que todos tenemos un concepto de la salud, de la sanidad, como un bien de consumo. Evidentemente hay una cuestión también importante, y es actualmente el déficit de profesionales en el ámbito de la medicina en general, y en particular en el ámbito de los médicos de atención primaria, que viene determinado fundamentalmente por el número de jubilaciones que se han producido a lo largo de los últimos 10 años, sin que haya habido ningún tipo de previsión de esas jubilaciones a efectos de, bueno, pues de cubrir esas vacantes que se iban dejando por jubilación, independientemente de que pueda haber ahora mismo, pues por el cansancio de la pandemia, pueda resultar menos atractivo para los estudiantes de enfermería pues optar por esta especialidad de medicina familiar o médico de atención primaria. Desde luego, la situación de pandemia que hemos vivido en los 2 últimos años y que todavía seguimos viviendo, pues ha hecho que, bueno, pues que la atención primaria ha tenido que ser el dique de contención de la pandemia, y ha supuesto, evidentemente, nadie lo duda, un esfuerzo muy importante por parte de los médicos de atención primaria y por parte de todo el personal de enfermería de atención primaria. También ha supuesto un esfuerzo muy importante de atención hospitalaria, pero sí que es verdad que hay que reconocer que el mayor esfuerzo y la mayor tensión se ha vivido en el ámbito de la atención primaria, que se ha visto en un principio pues abocada a cambiar de manera drástica los sistemas de atención. La no presencialidad ha hecho que tuviéramos que inventar otras formas de atención, telemática o telefónica, que bueno, pues afortunadamente han llegado, y han llegado para quedarse, y creo que eso nos dota de mayor flexibilidad y que en cierto modo refuerza ahora mismo todos aquellos recursos de la atención primaria. ¿Están de acuerdo con esa visión? Porque ha dicho algo que, bueno, que puede ser complejo de comprender, y es que los ciudadanos queremos la sanidad aquí y ahora, y a lo mejor no siempre valoramos cómo acudir al sistema de salud, ¿no? Que lo consideramos como un bien de consumo, y luego algo evidente, que es que hay muchos médicos que se han jubilado y no hay capacidad de reposición, que ahí entraremos también en los motivos y en alguna pregunta que nos han formulado. ¿Pero están de acuerdo con ese diagnóstico? Bueno, yo en principio quiero comentar que la atención primaria es efectivamente la puerta de entrada, es la infantería que atiende a los ciudadanos en primera instancia cuando les ocurre algo, tanto los médicos de familia como todo el personal de enfermería, como bien ha dicho María. Yo de cifras ando bastante mal, y no sé cuántas enfermeras y enfermeros trabajan en atención primaria ni cuántos están en los puntos de atención continuada. Sé que están cubiertos en la actualidad, pero con muchísimo esfuerzo porque no hay personal adecuado. En cuanto a cantidad, la gente tiene derecho a cogerse vacaciones, y más después de todos estos años, que ya son casi 3, de trabajo extremo y sobre todo de presión, de trabajar con un gran desconocimiento. O sea, tenemos que hablar de que estamos en una situación que del COVID todavía casi seguimos sin saber todo lo que debiéramos saber de él. Entonces, la atención primaria, antes de que comenzara ya la pandemia, estaba un poquito herida. Tocada. Estaba un poquito herida,
y ya tenía sus problemillas de personal, ya tenía sus deficiencias, este acumula, este otro no está, este se ha quedado sin cupo, ahora ponemos a este otro. Y todo eso, claro, en un momento en el que entró el COVID y entró esta situación, pues ya terminó de darle un poco la puñalada. En la actualidad, en lo que respecta al colectivo de enfermería, están trabajando sin cesar. O sea, me refiero a que tanto en los puntos de atención continuada, que en ocasiones, si no hay médico, la enfermería tiene que cerrar. También se está valorando y estamos estudiando la posibilidad de que pueda haber determinados puntos de atención que sean atendidos única y exclusivamente por enfermeras. Se podría hacer, como se hace en otras comunidades autónomas, y no, desde luego no funciona nada mal este sistema. Pero bueno, en principio yo creo que le hace falta dinero, yo creo que le hace falta inversión, le hace falta poner más personal y cubrir esas jubilaciones de las que hablabais. No hay que amortizar plazas, hay que seguir cubriendo esas edades, que ahora ha habido tantas jubilaciones, no solo en médicos, sino también en enfermeras, y luego darse cuenta que ahora, en el momento actual, la presión asistencial está ahí, está en la primaria, porque la clínica que el COVID está dando ahora es una clínica que en ocasiones no requiere llegar al hospital. ¿Qué ocurre? Que si en la atención primaria el ciudadano llama y le van a dar la cita para 6-7 días, a lo que aquí en La Rioja no se está acostumbrado, porque siempre llamabas y tu médico te veía, a poder ser en la misma mañana, pues la gente entonces sí que recurre al servicio de urgencias del hospital. Es decir, también deberíamos, dado que es nuestra labor educar en salud, educar en esos comportamientos, que cuando no vean necesario, según esté su estado, pues tampoco acudir a los servicios de urgencias especializadas. Llamamiento de la consejera de Salud y llamamiento también de una profesional, de una enfermera, a que seamos cabales. Lo que pasa que es verdad que cuando uno son temas de salud, pues hay preocupación de salud propia o de salud de familiares. Me gustaría escuchar la valoración de Raquel Ramírez y luego formular varias preguntas a la consejera y que nos explicase esa posibilidad, porque ella ha hablado de la posibilidad de que atiendan las enfermeras sin que haya presencia de médico, pero bueno, yo no sé a quién compete, cómo se pone en marcha y si realmente es una realidad que está cercana. Raquel Ramírez. Bueno, realmente la atención primaria es que es no solo la puerta de entrada, es que es un modelo del que nos hemos dotado, que veníamos planteando distintos niveles de asistencia, y la primaria lo que hace es esa primera entrada, ¿no? Pero no solamente hace eso, hace mucho más. Estáis hablando de que la gente llega y demanda, ¿no? Como que fuera que la ciudadanía estamos un poco en la demanda constante del servicio, que es verdad. Los servicios de salud, pues la demanda siempre es creciente y lo sabemos todas, ¿no? Pero yo creo que ahí hay que analizar un poco que si la atención primaria está haciendo su trabajo, si puede hacerlo, si de verdad se le está dotando de las herramientas para hacerlo, o si es imposible porque solamente puede hacer una labor puramente asistencial. Decimos que ahora estamos tardando en llegar a los médicos de cabecera, que tú decías, pues hasta 24 o 48 horas llegábamos antes, ahora igual 7 días, una semana. Realmente es un cambio muy fuerte y tenemos que volver a las 48 horas, porque hay comunidades autónomas que están con ellas. Entonces, en eso nos tenemos que centrar todos, ¿no? Pero claro, la atención primaria no está pensada solamente para que atienda a la persona que ha enfermado y pare el que llega al hospital. La atención primaria está pensada para una educación para la salud a la ciudadanía que conlleva todo, que conlleva el tener que acudir muchas veces menos al servicio de la urgencia o de la primaria, porque estás mejor de salud, se está haciendo un trabajo en ese sentido, y conlleva también la educación para saber cuándo hay que acudir a ese servicio, que eso es una cosa para la que están muy preparadas. Lo que tú llamas médicos de familia en realidad es la enfermería y la medicina familiar y comunitaria, y ahora mismo nosotros es otra cosa de la que adolecemos bastante.
el tener estos perfiles suficientemente dentro de la primaria. Y has hablado, Elisa, del dinero, que es importantísimo. Necesitamos que se consiga ese 25% para la atención primaria del presupuesto de la sanidad, sin trucos. El presupuesto de la sanidad está, el 25% para la primaria, lo subimos igual, incluso con presupuestos del Estado extraordinarios en algún momento, que son cuestiones que tenemos que ver, ¿no? Y tiene que ver también con que entonces mejorarán las condiciones de los profesionales, porque los profesionales no se van solo por dinero, se van también porque sus circunstancias han sido durante muchos años, no en los últimos años, sino durante más de 20 años, han sido unas circunstancias que han ido empeorando con jornadas de trabajo que no sabían cuándo iban a tener que trabajar, o sea, que a lo mejor las carteleras, que nosotros llamamos más en esta jerga sanitaria, pues no estaban muchas veces claras, a muchas personas se les pedían servicios extraordinarios y muchas condiciones de trabajo que son importantísimas y que quizás un trabajador del siglo XXI y una trabajadora ya no aceptan, y eso hay que tenerlo en cuenta. Sin trucos, ha dicho Sí. Raquel Bueno, Ramírez. Vaya por delante, totalmente de acuerdo en que cuanto más se invierta en atención primaria mejor, y esa es la tendencia de este Gobierno desde el año 2019, incrementar el presupuesto que se destina a la atención primaria. El año pasado fuimos la comunidad que más aumentó la inversión presupuestaria en primaria y tenemos la firme voluntad de seguir aumentando esos porcentajes año tras año. En el 2023 ya tenemos previsto que ese porcentaje se incremente. No sabemos hasta cuánto podemos llegar, pero tenemos previsto que se siga incrementando. El otro día Amnistía Internacional estuvo con Concha Andreu, la presidenta del Gobierno, conmigo, para agradecernos precisamente ese incremento de la inversión en primaria y para pedirnos que siguiéramos en la medida que pudiéramos incrementando ese porcentaje para liderar un poco este crecimiento, este aumento de la inversión en primaria en España, para el resto de las comunidades autónomas. Y hay que decir que tenemos el firme convencimiento de seguir en esa línea. Voy a ir un poco metralleta con algunas preguntas. Bueno, primero, lo que planteaba la presidenta del Colegio de Enfermeras, que puede haber centros de atención únicamente con enfermeras, para que no lo entiendan los espectadores, porque decía que es algo que se ha planteado. Sí, yo lo comento porque lo hemos planteado en nuestro foro solo enfermeros, lo hemos estudiado y lo hemos visto en otras comunidades y lo estamos analizando un poquito desde diferentes comisiones de trabajo del Colegio Profesional de Enfermería para, una vez que veamos si es o no es posible y cómo se debería ejecutar, pues planteárselo a las instituciones, lógicamente, y planteárselo al Gobierno de La Rioja. Bueno, pues aquí tenemos a la institución, Bueno, al Gobierno de La Rioja, la consejera. Sí, bueno, vaya por delante el absoluto reconocimiento a las competencias que tienen las enfermeras hoy en día y a las posibles nuevas encomiendas que se les puedan hacer, que creo que son muchas, y creo además que desde luego esta consejería y este Gobierno estamos aumentando progresivamente, estamos dando más espacio, cada vez más espacio a las enfermeras, pues bueno, encomendándoles programas, proyectos. Ahora mismo están liderando enfermeras matronas proyectos muy importantes en el ámbito no solamente de la atención primaria, sino también de la atención hospitalaria. Pero tanto como que la asistencia en primaria en los centros de salud se pueda hacer por enfermería, que no cuestiono que tengan esa competencia. Yo creo que si estuviera aquí el representante del colegio o la representante del Colegio de Médicos hubiera contestado probablemente con más acierto que yo, pero yo ahí sí que creo que, bueno, pues que hay que ser prudente en el ámbito del respeto a las competencias propias de cada una de las profesiones, porque si a las enfermeras les podemos hacer de médicos, ¿qué les deja? ¿A dónde? Bien, sí, Bien. nos hemos entendido, pero bueno, al final es una cuestión de... Nosotros creemos que la Existe una asistencia... herramienta que se Sí. llama 112, en la que hay coordinadores médicos, y en la que de la misma manera que un usuario llama e incluso tiene una parada y el mismo coordinador médico le dice todo lo que tiene que hacer, una enfermera puede estar, hablo de centros de atención continuada, no centros de salud, puede estar ella haciendo su guardia
y le llegue lo que le llegue, llamar a su coordinador médico, porque estáis hablando de teleasistencia, de llamadas, se puede hacer. Y a través del teléfono poder decirte, mira, pues ahora mismo te mando una ambulancia, un soporte básico, un soporte avanzado, no te preocupes, vete poniéndole un suerito y punto. No hace falta hacer de médicos. Bueno, no. Pero que yo no cuestiono que no tengan esas competencias, pero creo que hay que ser muy prudentes y muy cautos, porque claro, evidentemente los médicos tienen muy claro también cuáles son sus competencias y cuáles no se pueden invadir. Y desde luego nosotros por el momento pensamos que la unidad básica de asistencia, tanto en centros de salud como en puntos de atención continuada, tiene que ser el médico con el correspondiente médico-médica, con el correspondiente enfermero-enfermera. Bueno, ya, lo que pasa es que hay un inconveniente importante durante toda esta época estival y durante ya hace muchos fines de semana, que en aquellos centros de atención continuada en los que no hay un médico, se cierra el centro. Entonces, las enfermeras de refuerzo que corresponden sus guardias a trabajar en esos centros se tienen que quedar en su casa y eso tampoco debería ser así. Yo lo comento en el sentido de que no habría por qué determinados puntos de atención continuada, por el hecho de que no haya médico, cerrarlos. Lo dejo ahí, nada más. ahí queda. Voy a formular algunas preguntas más. Estas llegan de comisiones obreras. Dice, ¿han valorado en la Consejería de Salud la equiparación de condiciones laborales con las comunidades vecinas, como son Navarra y País Vasco, para atraer profesionales y evitar su fuga? Sí, claro que lo hemos valorado y, en cierto modo, estamos intentando equipararnos poco a poco, pero tenemos que tener claro el nivel de vida y de rentas generalizadas durante mucho tiempo ha sido siempre muy superior en País Vasco y Navarra. El esfuerzo de equipararse o incluso superarlo pues es un esfuerzo económico y presupuestario importante. Ahora, por ejemplo, hemos igualado, y creo que además aquí de manera igualitaria para todos los colectivos, médicos, enfermeras y el resto de colectivos sanitarios, el precio de la guardia la hemos equiparado a lo que se está pagando en Navarra. Entonces, bueno, poco a poco intentamos ir haciendo esfuerzos en el sentido de equiparar las condiciones laborales en general, porque sí que es verdad que últimamente tampoco las cuestiones económicas acaban siendo determinantes para captar o atraer profesionales, que hay otras condiciones laborales que pueden tener más que ver con la regulación de las jornadas que puedas ofrecer, la acumulación en determinados tiempos de prestación de servicios y el disfrute de tiempos de descanso acumulados. Pues hay que mantener un poco el equilibrio para atraer a estos profesionales o para fidelizarlos en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Estoy totalmente de acuerdo con María, y además Raquel también lo ha comentado, que no es todo el sueldo y el dinero. Muchos de los profesionales buscan un equilibrio, buscan una paz, un saber hasta dónde voy a estar trabajando aquí o cuánto me va a durar este contrato, o no me voy a preocupar porque ya este contrato ya tengo un año aquí escritito dónde voy a trabajar y lo que voy a hacer. Bueno, la estabilidad laboral, ¿no?, que buscamos todos. Eso es. A veces yo creo que es más importante incluso eso que el sueldo. Estabilidad laboral, la conciliación familiar, son cosas que estamos trabajando a nivel general para avanzar, y estos colectivos no se pueden quedar atrás, tienen que tener esa posibilidad. Y, por supuesto, la formación y las expectativas, no solamente el dinero. Ante la falta de médicos de primaria, se lo pregunto a la consejera porque es a la que compete, pero genera debate también. Es otra pregunta de comisiones obreras. Ante la falta de médicos de primaria, ¿tiene pensado la consejería cerrar centros de salud por la tarde? No, ni se tiene pensado ni se ha cerrado un solo centro de salud por la tarde. Se sigue atendiendo a aquellos ciudadanos que tienen su médico de atención primaria en horario de tarde, lo siguen teniendo con total normalidad. Y desde luego no tenemos ninguna intención, a no ser que haya alguna necesidad puntual en algún centro de salud, que por el momento no la hay y desde luego no tenemos previsto que la haya, mantenemos todos los centros de salud abiertos por las tardes. Y la última ya, ¿se aumentará la plantilla para el próximo año y con la coletilla, dice, más allá de los procesos de estabilización que están en marcha? Se aumentará, se va a aumentar, ya lo sabemos, porque aparte de los procesos de estabilización a los que ya tenemos aprobados en la Comunidad Autónoma de La Rioja, en el caso del Servicio Regional de Salud, el proceso de estabilización
afecta a 478 plazas, puestos de trabajo, que van a ser objeto de estabilización. Creo recordar que 144 por el proceso de oposición y el resto por el de concurso de méritos. Y además, hace escasamente 2 semanas se aprobó la oferta de empleo público para el año 2022 con la intención de ejecutarla este mismo año. Es decir, sabemos que necesitamos profesionales y vamos a hacer un esfuerzo muy grande a la hora de sacar en el mismo año la OPE de estabilización y la OPE ordinaria, de manera que vamos a incorporar con esta OPE 2022 a un total de 172 profesionales de todos los ámbitos sanitarios. 33 plazas de médicos de atención primaria, 56 de enfermería, 3 de pediatría, así como los colectivos que normalmente son más populares en el ámbito sanitario. Y bueno, pues la intención es no solamente ofertar esas plazas, sino esperamos tener suerte y llegar a cubrirlas prácticamente todas las que... Ahora el reto no está en sacar la oferta de empleo público, ahora el verdadero reto está en conseguir que quienes se presenten a esa posición y la sacan se queden realmente en una comunidad autónoma. Pero ahí estamos, hemos intentado adelantarnos en esta oferta al resto de comunidades autónomas, pues para tener más posibilidades de cubrir a todos esos profesionales. Qué paradoja, no deja de ser paradójico que el reto no sea tanto el disponer del presupuesto para sacar adelante esa oferta de empleo público, sino el ser capaces de atraer el talento, de atraer a los médicos y que se queden aquí. Pero además de eso hay una cohesión estatal, ¿no? Y hay un consejo interterritorial en el que todas estas cosas se tienen que estar trabajando ya, y creo que nuestra consejera en eso es muy activa y creo que tendrá que ser más, porque no nos queda más remedio. Nosotros, como pequeños y como con todas estas fronteras sanitarias que tenemos, pues realmente tenemos que hacer mucho más esfuerzo, y eso es lo que le pedimos. Está claro, ¿no? Y además habrá que pensar si hay que tener más plazas de formación para estas especialidades, y sobre todo, ahora que estamos hablando de la primaria, me imagino que luego hablaremos también de la especializada, tenemos que tener medicina y enfermería familiar y comunitaria, y tenemos que conseguir que nos vengan residentes de estas especialidades y que se queden. Totalmente de acuerdo. Bueno, en la oferta de empleo público de este año 2022 ya se ofertan plazas de enfermería familiar y comunitaria, enfermería en la especialidad de salud mental, es decir, ya se incorporó hace unos meses al catálogo, a la RPT de puestos de trabajo, estas nuevas especialidades de enfermería, y ya con esta OPE de 2022 hemos tenido la oportunidad de sacar las plazas para su cobertura, y así lo hemos hecho. Cerramos entonces el melón de la atención primaria, que no hemos hablado ni de un 0,1% de lo que habría que hablar. Lo que pasa que no hay tiempo, pero sí que me gustaría, como ha dicho Raquel Ramírez, que hablásemos de la atención especializada, que también es muy importante, y del mundo rural, porque a veces nos quedamos en Logroño, nos quedamos en el Civir, nos quedamos en el Hospital San Pedro, y hay mucha gente que nos ve desde los pueblos y de vez en cuando nos pegan un toque de atención y nos dicen: hola, estamos aquí, que parece que no somos visibles. Bueno, yo eso iba a decir, ¿no? Que no podíamos cerrar la atención primaria sin hablar de la rural. O sea, que en realidad el eslogan este, que creo que estuvo muy bien conseguido, lo de ser pocos no resta derechos, es la verdad. Es que además con esta densidad demográfica que tenemos, pues hay que pensar cómo se llega a los lugares más lejanos para que puedan tener las mismas condiciones. Cuando se está hablando de que se hace un esfuerzo muy grande por no cerrar ningún punto de atención continuada, es muy importante que lo rural no sufra este verano ningún deterioro, y sobre todo porque ahora en lo rural aumenta la capacidad de acogida, no sabéis hasta qué niveles, y no sabéis en qué situación se ven algunos de los profesionales y a su vez la población, ¿no? Que tiene que cambiar todos sus planteamientos y que le lleguen todos los recursos a cualquier ciudadano o ciudadana que viva, esté donde esté. Ya hemos superado todos los problemas que generó aquel plan. En principio sí. Sí, este año estamos en una situación radicalmente distinta a la del verano pasado. Y tenemos que decir que en un principio, por el momento, los
puntos de atención continuada que se han cerrado han sido en unos momentos muy puntuales, en subzonas, por así decirlo, mayormente Rincón de Soto y Aldea Nueva, pero que siempre que se han cerrado 3 días puntualmente por además la situación de COVID en picos altos de afectación a profesionales sanitarios, pero que siempre además han estado, siempre que se han cerrado ha sido con un punto de atención cercano y próximo, como puede ser en el caso de Rincón Aldea Nueva, Calahorra o Alfaro, y siempre además con una unidad, con un soporte de una unidad, de una ambulancia de soporte vital básico, que en un principio bueno, pues hace que las necesidades, en caso de que las haya, sean cubiertas de una manera más rápida y eficaz. Y estamos haciendo un esfuerzo de planificación, y aquí tengo que decir que se trabaja hasta el último minuto de la semana para intentar que todos los puntos de atención continuada tengan a los profesionales sanitarios que se precisan. Y tenemos que decir, bueno, pues este último fin de semana, en el 9 y el 10, no se ha mantenido el 100% de la asistencia en todos los puntos de atención continuada y en todos los SWAPs de la Comunidad Autónoma de La Rioja. ¿Puede descansar tranquila la consejera los fines de semana? ¿Hay mucha llamada? Pues mira, los fines de semana fundamentalmente no es el ámbito estrictamente sanitario el que me tiene en vilo, sino en la Consejería de Salud también está la Dirección General de Emergencias, y dentro de las emergencias está el FEIS, y lo que me tiene en vilo los fines de semana son los incendios. Los incendios. Entonces, sí, tenemos incendio el sábado, tenemos un incendio el domingo, y bueno, pues estas cosas que pasan. Si va a haber un incendio a la semana, pues probablemente sea el viernes por la tarde o el sábado, pero bueno, aún así, pues creo que por el momento vamos apagando todos los que... Y en otros momentos ha habido incendios figurados, simulados, incendios entre diferentes colectivos y la Consejería de Salud. Me gustaría saber si en este momento, porque hay que decirlo, lleva medio año en el cargo, ¿verdad? ¿Se sienten escuchados, escuchadas? Bueno, escuchar no es lo mismo que oír. Yo creo que nos oyen cuando tenemos algo que decir, que nuestros responsables incluso también le transmiten a ella nuestras quejas, pero yo entiendo la diferencia entre oír y escuchar, en el sentido de que escuchar significa analizar la situación que te están describiendo y ponerte un poquito en el lugar de la gente que te está manifestando sus quejas. Yo creo que todavía al Gobierno de La Rioja en general, incluida sobre todo la consejera, que es la que más sabe de todos nosotros, todavía les falta conocernos y conocer lo que estamos haciendo y por lo que estamos luchando y lo que queremos lograr. Yo creo que todavía les falta mucho. Normalmente, casi todo el mundo que está en estas instituciones no tiene relación ni en el sentido profesional con respecto a la medicina, ni a la enfermería, ni a ningún tipo de desempeño sanitario. Entonces, es difícil que quien no está metido en esta vorágine comprenda del todo, a pesar de que vengan, nos vean, nos digan, los responsables yo sé que transmiten, pero a pesar de todo no nos ven. Estamos ahí, y sobre todo enfermería, estamos ahí, pero no nos ven. Bueno, como Movimiento Ciudadano, Marea Blanca en este momento podría decir que tiene una interlocución mejor que la que ha habido en los últimos 26 años con la consejería, ¿no? Ese sería como el punto de partida. Eso no quiere decir que en este momento no tengamos muchas tensiones por distintos puntos, porque evidentemente si seguimos diciendo que vamos a defender la sanidad pública, tenemos que garantizar no solo que algunas privatizaciones se han revertido, sino que se siguen revirtiendo todo lo que falta, y además que necesita que haya una ley que todo esto lo proteja. Entonces, por parte de Marea Blanca, uno de los puntos más fuertes de discusión con la consejería y con el gobierno, al fin y al cabo yo creo que es casi con el gobierno en pleno y con presidencia a quien le tenemos que mandar este mensaje, es que una ley de salud
adecuada al siglo XXI, no la de transición del 2002, con todas las lagunas que tiene, que algunas saldrán aquí seguramente, pues esa ley es imprescindible y queda poco tiempo en esta legislatura, la queremos en esta legislatura. Bueno, yo tengo que decir que yo entiendo que las reivindicaciones sean, y además me parecen muy legítimas, tanto del colectivo de enfermería como del colectivo ciudadano. Hay que decir que, bueno, sí escuchamos y os oímos. Lo que pasa que vuestro papel es reivindicar y el del Gobierno, en un principio, es gestionar dentro del ámbito de lo posible. Es decir, y gestionar dentro del ámbito de lo posible es buscar el equilibrio entre el presupuesto, entre las prioridades y entre las necesidades o las reivindicaciones que nos hacen todos los colectivos, enfermería, médicos, distintas especialidades dentro de los médicos. Y bueno, sí que es verdad, yo entiendo que los que estamos aquí en el mando político no somos, yo desde luego que no pertenezco al ámbito sanitario, creo que mis predecesoras tampoco, ni mucho menos, pero sí que es verdad que quienes gestionan el Servicio Órgano de Salud, quienes gestionan la atención primaria, sí que son personal sanitario, médicos. Creo que tenemos enfermeras en puestos de responsabilidad en este Gobierno y que hemos contado siempre para dotar a esos puestos de responsabilidad con el colectivo de enfermería. Unas veces nos dicen que sí, otras veces nos dicen que no, pero siempre le hemos dado la importancia que yo creo que se merece el colectivo de enfermería. Y por otro lado, creo que tampoco viene mal que se salga en la gestión sanitaria hay alguien que no sea estrictamente el ámbito sanitario, porque muchas veces se corre el riesgo, igual si solamente gestiona el ámbito sanitario quienes están dentro del ámbito sanitario, pues igual se pierde la perspectiva pues mismamente del ciudadano de a pie. Yo creo que en los equilibrios está en un principio el buen hacer, ¿no? Y que evidentemente quien está dentro del ámbito sanitario puede aportar lo bueno del ámbito sanitario y los que estamos fuera podemos tener una visión más global de lo que necesita o lo que nos pide la ciudadanía. A veces desde fuera uno toma perspectiva. ¿Dará tiempo en esta legislatura que queda, bueno, que no queda ni un año, para aprobar esa ley que comentaba Raquel Ramírez, de una vez lo que antes se privatizó ha vuelto al sistema público, para consolidarlo, para decir esto tiene que ser así? ¿Dará Bueno, tiempo? esto ya lo hemos hablado, Raquel, muchas veces, creo que 2 o 3 ya, en mi despacho. En este año no va a dar tiempo por la sencilla razón de que en el plan normativo del Gobierno no estaba prevista, no es una ley nueva, es la modificación de la Ley de Salud de La Rioja, que efectivamente es del año 2002, y que saben que bueno, yo entré en enero y mi propósito, y saben que estoy trabajando en ello, además estamos trabajando en ello en consonancia con la Ley nueva de Equidad y de Universalidad que está tramitándose en el Gobierno de España, en el Parlamento Nacional, que lógicamente también persigue limitar estas posibilidades de externalizar servicios sanitarios que en un principio son esenciales. Y sabéis perfectamente que estamos trabajando en ello y que en el año que viene se incorporará al plan normativo del Gobierno de La Rioja y que haremos esa modificación, lógicamente en los términos que ya lo anuncié públicamente en el Parlamento, es decir, no estoy diciendo nada nuevo, en los términos de limitar o del máximo posible las privatizaciones de los servicios sanitarios y en el ámbito también de fomentar y mejorar el ámbito de la participación comunitaria ciudadana en la toma de decisiones que tengan que ver con el ámbito de salud. Vamos a ir unos minutos a publicidad. Antes me gustaría preguntarle a la consejera, si me lo permiten, ¿cuál es el colectivo más reivindicativo, el que más llama a la puerta, el que más pide, el que más exige, el que más aprieta? El que más aprieta, yo creo que enfermería. También es el más numeroso, Sí. todo hay que decirlo. Somos muchas y muchos. Bueno, somos muchas en este debate. Vamos a continuar en unos minutos porque me gustaría hablar de un montón de cosas, pero entre otras cosas quizá haya personas que nos estén viendo y estén en una lista de espera para ser operados de múltiples, pues de unas cataratas, de algo de traumatología y digan, oye, ¿y por qué llevo tantos días en lista de espera? Bueno, pues a lo mejor encuentran respuesta.